Bueno, perfecto. El día de hoy vamos a hablar sobre anticoagulantes directos orales y sangrado en pacientes pediátricos. Mi nombre es Alejandra Solano, soy residente de segundo año en medicina vascular. Entonces, en primera instancia, pues la enfermedad tromboembólica venosa es bastante rara en los pacientes pediátricos y pues el riesgo de sangrado en estos pacientes va a depender de múltiples causas, sobre todo pues como el tipo de alimentación, las interacciones medicamentosas, las comorbilidades que tengan y la edad. Otro de los factores que está muy relacionado con el sangrado y incluso con la enfermedad tromboembólica venosa es la prematurez. Y adicionalmente, cuando los pacientes tienen de base defectos congénitos, cardíacos o enfermedades pues como crónicas, o tienen ventilación mecánica invasiva, están sépticos en cuidados intensivos y usan catéter, esto pues genera mayor riesgo como tal de eventos tromboembólicos, y los picos que se han determinado para que presenten eh, estos eventos son la infancia, pues específicamente en los neonatos, pues, y pospuberal, sobre todo por los cambios y los picos hormonales que tienen esta población. Y pues obviamente tener en cuenta que los pacientes que son recién nacidos tienen una desbalance en los procoagulantes y anticoagulantes, y esto pues va a conllevar a que sea un poco más fácil tener eventos tromboembólicos. Adicionalmente que ellos tienen pues diferencias sobre todo en la absorción, en la captación, en la eliminación y en el metabolismo pues como de los medicamentos, y por ende pues el manejo de las dosis debe ser bastante cuidadoso para evitar pues como inconvenientes. Pues aquí vemos como tal las indicaciones que están en estos momentos aprobadas para los pacientes pediátricos, eh, para anticoagulación, pues específicamente para tratamiento de los eventos tromboembólicos venosos, la trombosis de senos durales, trombosis pues como cardíacas, arteriales y ACV. Vemos que ya cada vez hay un poco más de temas o de tópicos sobre la prevención o el uso pues de anticoagulación preventiva, especialmente en algunos que estén críticamente enfermos, que tengan catéter venoso, que vayan a ser llevados a cirugía bypass, o que tengan requerimiento de dispositivos ventriculares, en fin, pero pues esto se sale como tal de nuestro tema el día de hoy, pero pues es como mostrarles pues que la evidencia ha ido poco a poco estudiando un poco más estos temas, ¿cierto? Y aquí vemos pues que hay cada vez más estudios de DOAC versus anticoagulantes parenterales en estos escenarios. Específicamente para el tratamiento de enfermedad tromboembólica venosa, ya hay estudios con rivaroxaban, dabigatran y algunos de menor calidad de apixaban para estos escenarios. Entonces, para poder resolver como las dudas de la anticoagulación con DOAC y el sangrado en los pacientes pediátricos, voy a basarme en este estudio o en esta revisión de Blood, en el cual nos plantean varios casos clínicos y cómo se trató cada paciente, y dependiendo de eso, pues vamos a hablar pues, y a desarrollar el tema. Entonces, en primera instancia, pues recordar que la aprobación específicamente de los DOAC en pediatría para enfermedad tromboembólica venosa, pues está desde el 2021 y que cada vez ha ido saliendo más evidencia. Sin embargo, pues la experiencia a largo plazo del uso de los DOAC, pues aún es un poco escasa. Adicionalmente, la prevención de enfermedad tromboembólica venosa en los niños, pues es importante tratarla en pacientes con enfermedades de cardíacas congénitas y cáncer, y pues hay unas limitaciones porque los tamaños de muestra pues son pequeños, y se han excluido en algunos de los estudios poblaciones de alto riesgo de trombosis. Entonces vamos a empezar con el caso número uno. Es un paciente, es un recién nacido, lleva 3 semanas de nacido y cuando nació tenía 34 semanas pues, de gestación la mamá. Es decir que en estos momentos el niño tiene 37 semanas exactamente y
pesa 3 kilos. El paciente nació pues, con un requerimiento de ventilación mecánica invasiva, estaba séptico, le tuvieron que poner un tubo transpilórico, estaba en cuidados intensivos, y en ese momento se encontró que tenía una trombosis venosa profunda iliofemoral izquierda por un PIC. Adicionalmente, el paciente tenía una hemorragia intracerebral del recién nacido, grado 2, pues que generaba un poco más de conflictos en el tratamiento de él. Toda su función renal, tiempo, hemograma y perfil hepático y renal estaban normales. Entonces aquí vamos a ver que toda esta es la evidencia que tenemos los DOAC en los pediátricos en estos momentos. Vemos que hay muchos estudios de fase 1, fase 2, pero ya hay algunos de fase 3. En el caso de nuestro paciente, aplicaría, por ejemplo, el estudio de Einstein Jr., pues porque vemos que se hizo en pacientes entre 0.5 y 18 años en la fase 1, pero hubo pues como pacientes desde el nacimiento hasta los 18 años en la fase 3, ¿cierto? Para prevención secundaria de enfermedad tromboembólica venosa, y se comparó el rivaroxaban versus la anticoagulación parenteral. En estos pacientes, entonces, vemos que hubo un subanálisis de subgrupos de pacientes con catéter venoso también pues, relacionado con la trombosis. Adicionalmente, vemos que para el dabigatran, los estudios, pues, hubo también una valoración de subgrupos de pacientes que tenían menos de 2 años y que tenían también catéter venoso. El edoxaban, pues, que está el Hokusai también, está pues todavía el Hokusai, pues en estos momentos no voy a hacer mención de él, pues porque no tenemos edoxaban acá. Y adicionalmente, eso es como todo, el apixaban, pues el Prevapix, que es un estudio fase 3 también de pacientes con catéter venoso central, también incluyó niños de recién nacidos y hasta los 17 años que tuvieran catéter venoso central y trombosis. Entonces, esta es como la evidencia pues que estaría disponible. Entonces, ¿qué tenemos que hablar de esto? De este caso, pues que no se recomienda realmente el uso de los DOAC en niños menores de 37 semanas, sobre todo porque no existen nomogramas de dosificación para ellos, porque hay una eliminación más rápida, porque cuando los pacientes están sobre todo inestables hemodinámicamente, con tubo transpilórico, cuando están en cuidados intensivos, hay una absorción subóptima, que es lo mismo que pasaría con, por ejemplo, un síndrome del intestino corto. En estos pacientes con tubo transpilórico e inestables hemodinámicamente no se les debería dar estos anticoagulantes directos, y tener en cuenta que los pacientes que eran pues prematuros fueron menos del 10% en los ensayos de Einstein Jr. y en el estudio Diversity. Siempre hay que tener en cuenta, además de la estabilidad hemodinámica, la edad del paciente, si el paciente está con alimentación enteral, si tolera la vía oral, qué tantos efectos adversos tiene, las interacciones de otros medicamentos. Si no, siempre, hasta que esos factores no estén regulados, requiere anticoagulación parenteral. Aquí vemos entonces que el porcentaje de niños pues, menores de 2 años desde el nacimiento fue el 11% en el Einstein Jr. y el 13% en el Diversity, y que adicionalmente se incluyeron pacientes con trombosis asociada al catéter en un 25% en el Einstein Jr. y en un 18% en el Diversity, y pues había una representación escasa de estos pacientes, pero la había. Entonces, tener en cuenta muy bien todas estas consideraciones. Con respecto entonces al Einstein Jr. y hablar pues ya como tal de la evidencia, es un ensayo clínico pues aleatorizado que fue abierto de 500 niños, y se comparó como tal el rivaroxaban versus anticoagulantes parenterales, pues específicamente heparina de bajo peso, heparina no fraccionada, fondaparinux, y también algunos con antagonistas de vitamina K pues en ese grupo. Adicionalmente pues lo que se quiso evaluar fue la recurrencia de embolia, de enfermedad tromboembólica venosa. Se presentó en el 4% en el grupo de rivaroxaban, perdón, en el 1.2% en el grupo de rivaroxaban y en el 3% en el grupo de los parenterales. Y la mortalidad, pues no hubo pues como tal diferencias significativas. Aquí pues hubo también, como les mostré, algunos pacientes recién nacidos con enfermedad tromboembólica
venosa aguda, el 25% tuvieron o fue relacionado con catéter, el 23% con senos durales y el 51% tuvo otro tipo de trombosis y una resolución completa pues del trombo, además de del desenlace principal, del 38% con el rivaroxaban versus el 26% con el grupo de los parenterales. Y no hubo una correlación pues, en la farmacocinética ni con la recurrencia ni con el sangrado. Aquí hubo pues en cuanto a los eventos de seguridad, sangrados mayores, no hubo pues como tal en el grupo del rivaroxaban y se presentaron dos sangrados en el grupo de los parenterales que fueron pues graves. Y adicionalmente, teniendo en cuenta tanto los mayores o los clínicamente no mayores, sangrados que fueron no mayores clínicamente relevantes, pues realmente hubo una diferencia mínima del 3% en rivaroxaban y del 2% en los pacientes con anticoagulación parenteral. Vemos que pues ellos manejan una tabla de rivaroxaban ajustada al peso, teniendo en cuenta que ya hay disponibilidad de suspensión oral y, pues, y los comprimidos que conocemos del rivaroxaban, y pues que realmente es como se debe manejar las dosis. Vemos que depende pues del peso, si se da una vez al día, dos veces al día o tres veces al día, y pues este es como el nomograma que ellos recomiendan para la utilización, teniendo en cuenta que la suspensión oral tiene una vía media hasta de 4 horas, entonces si los comprimidos sí pueden tener una vía media hasta de 17 horas. El otro estudio es el Diversity, que es el de Abigatran, es un ensayo clínico aleatorizado que fue abierto, ya está el de fase 3 y hubo fase 2b3. Entonces, en este se comparó Abigatran versus parenterales, específicamente pues en el grupo de parenterales solo heparina bajo peso molecular o antagonistas de vitamina K. O sea, el desenlace como tal fue compuesto, el desenlace primario de eficacia fue un desenlace compuesto en el cual se evaluó resolución del trombo, ausencia de enfermedad tromboembólica recurrente o muerte. Y en estos, el 46% de este desenlace se presentó en el dabigatran versus el 42% en el grupo parenteral. Y pues hubo una diferencia estadísticamente significativa para esto a favor del dabigatran. Y hubo una resolución completa del trombo adicionalmente a favor del dabigatran. Y con respecto a la recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa, fue menor para el grupo del dabigatran que para el de los pues, parenterales, por decirlo así. Y con respecto al sangrado, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Aquí observamos los resultados del estudio Diversity en diferentes poblaciones etarias de los pacientes con dabigatran, y vemos pues que en cuanto a la recurrencia, pues la recurrencia fue de 0 en pacientes entre los 2 y los 12 años, o sea, entre más pequeños, menos porcentaje de recurrencia se presentó. Realmente fue muy poquito. Los eventos mayores de sangrado se presentó en el 2% en niños entre 12 y 18 años y 0% en los niños más pequeños. Y los eventos como tal de sangrado no mayor clínicamente relevantes se presentaron pues en el 2,4% entre los 2 y los 12 años, en cero personas pues o niños entre los 0 y los 2 años, y el 0,7% menores de 18 años hasta los 12 años. Entonces, vemos adicionalmente que hubo la fase 3 del estudio Diversity de 199 niños. En estos, el tratamiento anticoagulante se quería evaluar como pues si se quería evaluar la efectividad o la eficacia mejor del medicamento después de que ellos ya hubieran tomado 3 meses de tratamiento y que persistieran con un factor de riesgo clínico no resuelto, y se quería valorar hasta 36 meses el tratamiento pues con el dabigatran
Sin embargo, este estudio tuvo que ser suspendido pues prematuramente porque no se alcanzaron como las concentraciones de dabigatran y pues tampoco el seguimiento. Entonces, no se logró pues como valorar toda esa duración de 36 meses, pero se encontró que hubo un 1% de recurrencia, un 1,5% de sangrado mayor y un 1% de sangrado no mayor clínicamente relevante en el grupo del dabigatran. Se encontró adicionalmente que estos fueron todos los efectos adversos que se presentaron y por cual algunos de los pacientes tuvieron pues que o suspendieron el medicamento por dolor, por cefalea, por vómito, por pirexia, por dispepsia, por dolor abdominal o por epistaxis. Esas fueron las causas por las que algunos pacientes pues como que se quejaron con el dabigatran, sobre todo por la cefalea. Con respecto a la evidencia entonces del sangrado ya en general del Einstein Junior y del Diversity, vemos que pues en el Einstein no hubo con rivaroxaban sangrados mayores y el sangrado no mayor clínicamente relevante fue muy similar, el del 3% versus el 2%, y en el Diversity el sangrado general fue el 27% con un solo sangrado intracerebral. Hubo un 5% de sangrados gastrointestinales, 5% de epistaxis, 5% de hematomas, y el sangrado mayor fue realmente pues similar entre los dos grupos. Y cualquier tipo de sangrado fue del 22% con dabigatran versus el 24% con las heparinas de bajo peso molecular. Entonces, siempre muy importante tener en cuenta, pues, que si bien el riesgo de sangrado, pues, no fue significativo, se debería siempre reiniciar el DOAC una vez, pues, el riesgo de hemorragia sea bajo, el paciente tolere una ingesta oral o una alimentación enteral y, pues, que obviamente haya una resolución del sangrado. Entonces, si no, valorando todo este tipo de factores, se debería comenzar el tratamiento con parenterales. Entonces, en el manejo del caso 1, ellos le dieron inicialmente heparina de bajo peso molecular por 2 semanas y le hicieron seguimiento radiológico y no empeoró pues la hemorragia intracerebral. Y después de las 2 semanas le quitaron el tubo transpilórico, le pusieron sonda nasogástrica y le dieron rivaroxaban guiado por anti-10A. Le quitaron el PIC 2 semanas después de iniciado el rivaroxaban y le encontraron que había persistencia pues como tal de la trombosis a las 6 semanas, por lo tanto dejaron 3 meses de tratamiento total en el paciente sin presentar nuevamente sangrados. Aquí vemos pues como el resumen de todos los estudios pues de rivaroxaban, de apixaban, pero vemos que los de apixaban usualmente son en pacientes o son de tromboprofilaxis más que todo, en enfermedades cardíacas y en cáncer hematológico con quimioterapia, pues que en este caso no vamos pues como a mencionarlo, y vemos además de los que ya mencioné del Diversity, vemos que también hay otros estudios del edoxaban como el Hokusai Junior, que sí fue para tratamiento de enfermedad tromboembólica venosa, y se comparó pues con parenterales, y el Enoble, que también es una fase 3, pero ese fue para tromboprofilaxis en enfermedades cardíacas. Bueno, vamos a seguir con el caso 2, un grupo de paciente de 4 años con una trombosis femoropoplitea derecha sin un factor provocador. Se le dio heparina de bajo peso molecular por 2 semanas, esperando pues estudios de SAF que fueron negativos. Se le inició entonces suspensión oral de rivaroxaban y completó por 1 año. No tuvo pues sangrado ni recurrencia y se le hizo un control de Doppler a los 6 meses y a los 12 meses que mostraba pues que habían cambios postrombóticos crónicos sin recanalización de la femoral, pero que la apoplitea se había recanalizado y el paciente tuvo un síndrome postrombótico leve. A la final se decidió con la familia, teniendo en cuenta que el niño pues era bastante inquieto y hacía muchas actividades y deporte, que solamente se le iba a dejar 12 meses de anticoagulación en riesgo-beneficio, pues por preferencias familiares y por el alto riesgo de sangrado con los deportes que el niño realizaba. Entonces, teniendo en cuenta esto, es muy importante mirar la evidencia y es que pues siempre se debería iniciar
el tratamiento con parenterales, ¿cierto? Sobre todo porque en los estudios para rivaroxaban se utilizó parenteral 5 a 9 días antes de haber empezado el rivaroxaban, y en el Diversity se utilizó para el dabigatran, se utilizó de 5 a 21 días el parenteral antes de empezar el dabigatran. Siempre muy importante recordar que pues deben estar los niños ya estables hemodinámicamente y tolerar la vía oral. Por otro lado, pues hubo pues como una continuidad del tratamiento inicial después de los 3 meses en esos estudios, pero el régimen nunca se dosificó. O sea, no hay como un estudio pues muy claro sobre considerar dosis reducidas, o no hay estudios sobre considerar dosis reducidas en los niños, en los pediátricos, pues que pudieran de pronto continuárseles sin deteriorar tanto la calidad de vida y disminuir un poquito pues como el riesgo de sangrado. Ahí no hay pues datos que respalden esto. Si se hace pues sería extrapolado, ¿cierto? De algunos estudios de adultos. Entonces no se sabe adicionalmente cuál es la seguridad a largo plazo de los DOAC en los niños, sobre todo en cuanto a la densidad mineral ósea, si generan osteoporosis, si generan angiogénesis, como por ejemplo sí se sabe con la warfarina y con las heparinas de bajo peso molecular. Entonces siempre pues se debe como individualizar y concertar siempre con la familia esa decisión, pues porque obviamente si se toma la decisión de continuar una anticoagulación ya sostenida en el tiempo, pues son un poquito más difíciles, sobre todo porque no se conoce mucho más de la anticoagulación a largo plazo. Este es un caso 3 de una niña de 16 años que es porrista y tiene 46 kilos de peso. Ha tenido múltiples antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa en la familia, en la mamá y en la abuela. Y la niña pues estaba con hemorragia uterina normal y se le iniciaron anticonceptivos. Por esa razón, a las 2 meses de haber iniciado los anticonceptivos, presentó una trombosis venosa profunda iliofemoral. Le encontraron, pues en ese momento le hicieron estudios y le encontraron mutación heterocigota para el gen de la protrombina y del factor 5 de Leiden. Le dieron solamente un día de fondaparinux y al día siguiente le empezaron rivaroxaban a dosis de 15 miligramos día, según el peso. En esta paciente se determinó pues como inicio o aplicación de un dispositivo intrauterino. Entonces es importante aquí tener en cuenta que las dosis de carga en estos pacientes pues tampoco se han investigado en los niños, se hace según el nomograma que les mostré de dosis pediátrica, y en este caso a la niña se le implantó un dispositivo intrauterino a los 2 meses, para retirar los anticonceptivos orales porque persistía con la hemorragia uterina normal y empeoró un poco después del inicio de los DOAC. Después de 6 meses, entonces, se hubiera podido considerar reducir la dosis del DOAC, extrapolado también a la evidencia de los adultos, obviamente definir la continuidad del anticoagulante dependiendo de la exposición a factor provocador en este caso. Sin embargo, pues esto también sería extrapolado de la evidencia. Aquí vemos entonces este algoritmo que nos indican en Blood, en el cual pues cuando hay un diagnóstico de enfermedad tromboembólica venosa de indicación de anticoagulación, el paciente está estable hemodinámicamente, está hospitalizado. Si no está estable hemodinámicamente, se debe considerar anticoagulación parenteral. Si está estable hemodinámicamente y tiene bajo riesgo de sangrado, en este paciente se deben valorar varias cosas, como la tolerancia a la vía oral, a la nutrición enteral, que tenga pues obviamente una buena función renal y hepática, que no tenga comorbilidades severas ni interacciones medicamentosas, y que pues haya disponibilidad de una suspensión oral o de los gránulos, en el caso del dabigatran, para poder dar medicamento a los niños en este caso. En los casos, pues, por ejemplo, ambulatorios, pues también evaluar la posibilidad de dejarle los parenterales, sobre todo si se va a hacer un estudio, pues, claro, de trombofilia por algún, pues, porque no se encontró un factor provocador. O sea, si se le quiere descartar, por ejemplo, el síndrome antifosfolípido y tiene los criterios, es mucho más fácil dejarlo con parenterales para que sea, pues, como adecuada la toma de estos
de estos anticuerpos. Entonces aquí vemos pues como un resumen de todos los dosis que se dan o que se deberían indicar en los niños dependiendo de sus edades y de sus pesos, pues que se debería tener pues como una guía. Y ya vamos a hablar sobre el último caso clínico en el cual ya vamos a mencionar un poco más sobre sangrado. Y este es un adolescente de 12 años, obeso, con un IMC de 36 kilos. De base tenía una leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo y estaba con asparaginasa en quimioterapia. Sus plaquetas estaban mayores a 50.000. Y se le encontró que tenía una trombosis del seno sagital superior. Mm, el paciente convulsionó. Secundario a esto y en la resonancia se le encontraron infartos isquémicos con hipertensión intracraniana o signos sugestivos, pues, aunque no tuvo desviación de línea media. El niño tenía una fobia bastante importante a las agujas, era complicado pues como que se dejara funcionar. Y bueno, entonces, ¿qué vemos de aquí? Vemos que los niños entonces en el Einstein Junior y en el Diversity tenían un antecedente de cáncer en el 11% con rivaroxaban y en el 7% con dabigatran, y que la trombosis de senos durales fue representada en un 23% con rivaroxaban y en el 10% con el dabigatran. Y se encontró que hubo una eficacia pues comparable entre los DOAC y el grupo de parenteralis. Sin embargo, en estos pacientes se debe tener en cuenta pues que el riesgo de hemorragia intracerebral, gastrointestinal o de mucositis es mayor por la quimioterapia, y pues que adicionalmente las paraginasas generan disfunción hepática y una deficiencia adquirida de antitrombina que pues puede generar aún más un reto el uso como tal de estos medicamentos. Esto aún no se conoce sobre si la hipoalbuminemia en los desnutridos o hipoalbuminémicos puede incrementar el efecto anticoagulante. En los niños, pues eso no está claro, y tampoco se conoce mucho datos sobre pues, el uso de los DOAC en pacientes superobesos, porque, por ejemplo, en el Einstein Junior se incluyeron niños de 137 kilos, pero fueron muy, muy pocos. Entonces, a este niño se le dio un manejo allá, pues, en Estados Unidos, que tenían la disponibilidad, le pusieron albatroban intravenoso y después cuando ya lo consideraron, le pusieron dabigatran cada 12 horas por 6 meses, pero sí se dejó con un plan de emergencia muy estricto, que ya les vamos a mostrar, en el cual se hizo pues como, se tenía un plan ya establecido en caso de que sangrara, de toma pues como tal de tiempos de coagulación con tromina diluido, y se dejó pues como tal un plan de reversión con idarucizumab en caso de sangrado, pero ya vamos a hablar sobre estos reversores en los niños. Entonces, pues nada, el niño no presentó sangrado y tuvo una resolución completa pues de la trombosis después de 6 meses de haberle dado el dabigatran, y pues no tuvo complicaciones. Le dejaron entonces un plan igual durante el momento en el que tenía el dabigatran, en caso de que requiriera, por ejemplo, punciones lumbares, que era de alto riesgo, y pues esto fue como la indicación de parar como tal 48 horas, o sea, dejarlo anticoagulado por lo menos 48 horas antes y 24 horas después del diagnóstico, de haberlo dejado pues como tal anticoagulado, y pues interrumpir el DOAC para disminuir el riesgo de sangrado en caso de que se le estuviera dando en ese momento, por lo menos un día antes y un día después del procedimiento, pues como tal, si era de bajo riesgo, y si era de alto riesgo, suspenderlo 2 días antes y reiniciarlo un día después del procedimiento de alto riesgo. Entonces, en caso de sangrado se dejó este plan, y era pues que si el paciente se sabía que había ingerido la última dosis del dabigatran en las 2 a 4 horas siguientes, se puede hacer un lavado con carbón activado. Como segunda opción, concentrados de complejo de protrombina de 3 a 4 factores, suspender la anticoagulación, hacerle pruebas de coagulación, y por último, y sin evidencia, porque no hay evidencia de estos agentes de reversión en niños, utilizar pues como tal el idarucizumab. Realmente son
reportes de casos lo que hay, no hay estudios al respecto en los niños. En este fue otro, pues en otro artículo que encontré que hubo un protocolo de dosis pediátrica basada pues como en el peso, pero esto obviamente es anecdótico, no está en un ensayo clínico aleatorizado para poderlo eh, pues como tener en cuenta. Aquí pues vemos es como el manejo en los adultos de la reversión de un sangrado activo, pues que siempre debe tener medidas generales de reanimación, transfusión de hemoderivados en caso de requerirlo, y pues que en estos pacientes también se recomienda cuando hay un sangrado pues mayor, intracerebral, agentes procoagulantes de complejo protrombínico, y pues los agentes de reversión que en estos casos sí están pues indicados, aunque no en todas las partes se consiguen con facilidad. Entonces, pues en muchas de las cosas se extrapolan los niños el tratamiento, pero hay que tener en cuenta que el sangrado en ellos, eh, pues puede haber tasas de sangrado incluso hasta el 2,3% según los estudios de tratamiento, y pues que siempre se debería recomendar en los próximos estudios realizados, no solamente que se evalúe por separado la hemorragia o el sangrado mayor, sino que se evalúe también el sangrado o el desenlace compuesto de sangrado mayor y sangrado no mayor clínicamente relevante. Y muy importante siempre considerar en la última definición de sangrado del ISTH, ya se indica que el sangrado menstrual se debe determinar como un sangrado mayor o un sangrado no mayor clínicamente relevante, que antes pues pronto se tomaba como menor. Y que adicionalmente en la nueva clasificación de sangrado del 2023, el sangrado importante para el paciente, es decir, aquel sangrado que para el paciente requiera cualquier consulta, teleconsulta o pregunta a un personal de salud, así no haya requerido intervenciones ni necesidad de hospitalización o cambios de dosis, ya se debe clasificar como un sangrado adicional que debería ser establecido en los estudios como un resultado secundario. Bueno, entonces en estos niños no hay pues como evidencia de uso de ácido tranexámico, tampoco pues del idarucizumab. Eh, Sin embargo, pues lo que hay en pediatría, como les decía, son reportes de caso. Uno de ellos fue por sobredosis de dabigatran, o sea, por consumo eh, autoinfligido en un adolescente y le fue pues muy bien con la reversión con el idarucizumab, con el andexanet alfa para rivaroxaban y apixaban, pues aún no hay investigación en los niños, y pues por el momento se recomienda el uso de concentrado de complejo de protrombina. El problema son las dosis que no están muy establecidas y utilizar las dosis de coagulopatía grave o usar otro tipo de dosis. Entonces, pues esta es una de las tantas que encontré, de 20 a 40 unidades por kilo. Con respecto, como este paciente tenía cáncer, entonces cáncer pues en los niños y DOAC, pues en el Einstein Junior se incluyeron de un 10 a un 12% de oncológicos, el 25 pacientes tenían enfermedad hematológica y 15 tenían tumores sólidos, y en el Diversity el 11% tuvieron un antecedente o tenían cáncer activo, pero se excluyeron los pacientes que recibieron asparaginasa, como en el caso de nuestro paciente, por lo menos en la última semana. El problema es que el poder no fue pues como muy importante porque el estudio pues la muestra fue muy pequeña. Siempre se debería tener en cuenta para utilizar DOAC en los niños con cáncer, pues qué tipo de intervenciones están pendientes de hacérseles, que son de alto riesgo de sangrado, por ejemplo la punción lumbar, si tienen trombocitopenia o anemia de base, si hay o no una disponibilidad de la suspensión o de la solución oral para dárselo, qué tan cerca se le ha dado el tratamiento de las paraginasas a esos pacientes con leucemias, qué tanto se moviliza el trombo, si tienen, por ejemplo, ve qué tantos, dónde se localiza el trombo, si tienen, por ejemplo, trombosis de senos durales o de qué parte específicamente, interacciones medicamentosas, la tolerancia pues a la vía oral o que no estén comiendo también con adecuada frecuencia, pues también es otra de las causas de sangrado.
y pues qué tanto la quimioterapia está induciendo vómito o náuseas en los pacientes que generen unos efectos adversos de intolerancia. Entonces siempre se debe hacer un abordaje multidisciplinario, valorar siempre el riesgo de la hemorragia y la decisión conjunta con la familia. Ya para terminar, esta revisión, este metaanálisis de la eficacia y la seguridad de los anticoagulantes directos orales en los niños pediátricos, pues en la población pediátrica, se incluyeron 6 ensayos clínicos aleatorizados, 3 de profilaxis en enfermedades cardíacas y 3 para manejo de enfermedad tromboembólica venosa, y se encontró que la recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa fue del punto 42, estadísticamente significativa, sin necesidad o sea, sin diferencias como tal en los sangrados en estos pacientes. Aquí vemos que pues, las causas de mortalidad pues, no hubo diferencia significativa, y en la recurrencia a favor de los DOAC sí hubo una diferencia estadísticamente significativa con una heterogeneidad del 0%. La diferencia fue del 16% en comparación a a los parenterales. Adicionalmente vemos que no hubo diferencias en cuanto al sangrado mayor, ni en cuanto al sangrado no mayor clínicamente relevante, ni en cuanto a cualquier tipo de sangrado, con una heterogeneidad excelente entre el 0 y el 1% en todos estos casos. Entonces, pues sí hubo una reducción significativa de la recurrencia de la enfermedad tromboembólica venosa para tratamiento de estos pacientes pediátricos. No hubo diferencias en cuanto a los sangrados de ningún tipo. Y en cuanto a la interrupción del tratamiento por efectos adversos, sí se presentó pues como tal en algunos pacientes con DOAC. Y pues parece reducirse la recurrencia de la enfermedad tromboembólica venosa en comparación pues a los parenterales, sin un mayor riesgo de hemorragia ni de efectos adversos en estos pacientes. Perdón, la interrupción del tratamiento por efectos adversos se presentó sobre todo en los pacientes con parenterales. Entonces, en conclusión, la alternativa oral en niños de todas las edades, pues hay que valorar comorbilidades, interacciones, la estabilidad hemodinámica, la ingesta del paciente y el riesgo de sangrado. No, los DOAC no están indicados en todos este tipo de enfermedades de SAP triple positivo, ni válvulas mecánicas, ni en disfunción hepática o renal grave, ni en síndrome intestino corto, pues, o con medicamentos inductores o de interacciones como inhibidores de la CYP3/4A o la glicoproteína P, y aún falta pues mayor evidencia en diferentes escenarios. Y pues en cuanto a la dificultad del manejo del sangrado por DOAC en los niños, pues por la falta de evidencia de los reversores y las dosis aún no claras pues del concentrado de complejo protrombínico, se debería tomar bien pues